Amigos de Lex Informa, nuevamente transmitiendo en vivo. En esta ocasión nos toca presentar a la maestra Luz María Carrasco Hernández. Ella es abogada litigante y jueza familiar en retiro. Nos va a hablar del tema medidas de protección en los procedimientos de orden familiar. Les platico un poquito de la maestra Luz María. Es licenciada en Derecho por la UAM, cuenta con estudios de maestría en Derecho, maestría en Derecho Civil y Familiar y estudios de doctorado en Derecho. Jueza civil y familiar del Poder Judicial del Estado de México, ahora en retiro, es abogada postulante, es docente y conferencista también. Bienvenida, maestra. Me congratula en demasía el día de hoy estar con ustedes y en especial agradecerle a la revista Lex Lex Informa Informa por la atenta invitación que me han realizado y al licenciado René Castelán Holguín por, por la atenta invitación que me realiza. El día de hoy voy a hablar sobre las órdenes de protección que se emiten dentro de los procedimientos judiciales. Estos no solamente se emiten dentro de un procedimiento de carácter civil o familiar, sino también se extienden a la materia penal. Estas órdenes de protección, de de acuerdo acuerdo al al sistema sistema jurídico o la jurídico o la familia familia jurídica a la jurídica a cual la cual pertenecemos, que es pertenecemos, la que es la germánico-románica, germánico-románica, tienen sus tienen sus antecedentes antecedentes en el Protectio Orden, que se ha extendido a diferentes países de tipo anglosajón. Se trata de un mandamiento emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra que tiene validez en todo un territorio estatal o nacional. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de cumplir. Estos debe de tener en cuenta varios ordenamientos o ámbitos. Según Martín Duarte, son las medidas más comunes de protección de la víctima, tanto en los casos de acoso como en los supuestos de violencia. Sus elementos relevantes son: 1. Transmite al agresor el aviso formal de que su conducta es inaceptable. Y 2. Transmite al agresor la idea de que si persiste en su actitud sufrirá graves consecuencias jurídicas. Esto quiere decir que la orden de protección constituye un nuevo instrumento legal diseñado para proteger a la víctima de la violencia doméstica, de género o de cualquier tipo de agresiones. Por ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución, es decir, mediante un auto o resolución, la adopción de medidas de naturaleza penal y civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos en favor de la víctima y emitidos por el Estado. De esta manera, la orden de protección se configura como un sistema de coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben de conocer de las diferentes facetas de protección. ¿Por qué les digo que debe de ser o un órgano judicial o un órgano administrativo? Como lo dije anteriormente, no solamente está limitado a los órganos judiciales, y judicialmente estoy hablando de un juez en materia familiar o un juez en materia penal, sino también a los órganos administrativos, como se trata de la Fiscalía o Ministerio Público, que también emite órdenes de protección. El procedimiento establecido para la adopción de una orden de protección es o debe de ser particularmente simple y rápido, dirigido a proporcionar protección inmediata a la víctima. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir que esta parte puede ser una utopía. Generalmente se persigue que sea una protección rápida e inmediata. En algunos casos no es tan rápido por características o vamos a decir tecnicismos que se persiguen por parte tanto del juzgado como del órgano administrativo para la emisión de la misma. Pero hay que destacar que esto es contrario a la ley o contrario a la naturaleza propia de las medidas de protección, ya que estas deben de ser rápidas y expeditas y no basarse en tecnicismos o analogías o vamos a ponerle obstáculos que emite el mismo órgano jurisdiccional o administrativo. En el caso de México, los datos sobre cuántas medidas de protección se han emitido se pueden obtener mediante información en un órgano administrativo que se llama la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, para prevenir, atender y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres con el fin de que se integre.
el Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que tiene la obligación de integrar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, además de dar seguimiento al comportamiento violento de los agresores. Es de destacar que administrativamente los tribunales y autoridades administrativas que conocen de procedimientos de violencia familiar tienen la obligación de informar a este órgano mensualmente cuántos expedientes o denuncias se integran y el tipo de protección emitido. Aunque es de destacar que esto no puede ser exacto, o podríamos decir que podríamos obtener la información correcta sobre la violencia existente real y objetivamente. ¿Y esto por qué se los digo? Porque normalmente lo que se busca proteger es a las mujeres en base a los tratados internacionales, pero es de destacar que este tipo de violencia o la violencia doméstica no solamente se ejerce en contra de las mujeres, sino también se ejerce en contra de los hombres, aunque es de destacar que esto es el menor número. ¿Y por qué es el menor número? Será por la educación misma que tenemos dentro de nuestro país, en donde los hombres o los varones por vergüenza o por situaciones que a lo mejor no les son muy agradables, no denuncian este tipo de procedimientos o este tipo de acciones, o pocas veces se hacen llegar hacia el órgano jurisdiccional para iniciar un procedimiento de violencia. Y por eso es que puedo asegurar que estos datos no pueden ser totalmente exactos ante esta situación. Quizás a lo mejor porque como nada más nos enfocamos a proteger a las mujeres, en base a ellas podríamos decir que es un número muy elevado en relación a las medidas de protección que se emiten a favor de los hombres, pero es por esta razón que no podemos tener un número exacto de la violencia hacia ellos. De esta forma, los juzgados que conocen de violencia familiar, las medidas más recurrentes y dictadas son la desocupación del agresor del domicilio conyugal y prohibición del agresor de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios de la víctima o víctimas directas o indirectas, o orden de entrega inmediata de objetos de uso personal y documentación de identidad de la víctima, así como comunicarse, intimidar, molestar, ocultar, dilapidar o cualquier otra circunstancia que cause violencia a la otra persona. Debemos de destacar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Como lo mencioné anteriormente, si bien nos estamos refiriendo a las mujeres, esto no debe ser tomado como tal o en forma estricta, ya que esto nos sirve o nos documenta para emitir las órdenes de protección no solo a las mujeres. Aquí vamos a destacar el artículo 27, que nos dice que las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función de interés superior de la víctima. Son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán de otorgarse de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas o la fiscalía o por los órganos jurisdiccionales competentes en el momento en que se tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora directamente o a través de algún tercero tenga contacto en cualquier tipo o medio de la víctima. Estas órdenes de protección consisten en auxilio policíaco de reacción inmediata a petición y a favor de la víctima para ingresar al lugar donde se encuentra la víctima al momento de solicitar auxilio, desocupación del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima. También podrá prohibirse al agresor o a sus familiares directos o quien tenga contacto con él o quien esté de acuerdo con él, acercarse o ingresar al domicilio, centro de trabajo o de estudios de la víctima o afectar su entorno social o familiar. Para la otorgación de estas órdenes de protección emergentes, porque son de diferentes tipos, se consideran el riesgo o peligro existente o inminente y la seguridad de la víctima. Las medidas de protección emergentes que ordena el representante social tendrán una temporalidad de 72 horas. La orden de protección
supone el amparo de las víctimas, en este caso de violencia de género, a través de un procedimiento sencillo y rápido. Esta se obtiene a través de una resolución judicial en el que el juez reconoce la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima y ordena su protección durante la tramitación del procedimiento. Con la orden de protección se acredita la condición de víctima de violencia de género, que da lugar al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Las medidas de protección que la autoridad judicial puede acordar en favor de la mujer víctima de violencia de género y en su caso de sus hijos e hijas están contenidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los códigos penales y de procedimientos penales, así como el de los civiles, en este caso en el Estado de México es el de procedimientos civiles, tanto de las entidades federativas como en algunos casos hasta de los municipios. Esto tiene su origen en el marco jurídico internacional. Bajo este precepto, el derecho a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres por parte de los estados se encuentra garantizado por algunos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado México. En específico, vamos a mencionar algunos y también en algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes recordarán como es campo algodonero, que es muy importante para los tratados internacionales que ha ratificado México. De esta forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos fundamentales de las personas y establece en su artículo 7 que todas las personas son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho o alguna protección contra cualquier forma de discriminación. Este artículo es muy similar al artículo 4 constitucional, en donde consagra en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la igualdad entre el hombre y la mujer. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW, define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer y de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil, en cualquier otra esfera. Los estados partes tienen, entre otras obligaciones, la de adoptar medidas de protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto discriminatorio. Asimismo, el artículo 2 de la CEDAW establece el deber de protección de señalar, perdón, ¿sí me escuchan? Que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Conviene en seguir por todos los apropiados. Perdón. ¿Sí me escuchan? Es que está entrando una llamada y perdón. En todas sus formas convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilación una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a, entre otras cuestiones, establecer la protección. A ver, espérenme, ¿sí? Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Entre otras cuestiones, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar y proclamar por resolución de la... Esta fue garantizada y garantizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La CEDAW se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y fue promulgada por México en junio del 81, entrando en vigor en ese mismo año, en el 81. Conforme a su artículo 27,
por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, establece la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Cabe señalar que la violencia es considerada como una forma de discriminación contra las mujeres. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención, se estableció en su artículo 17 la creación de un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Estas medidas de protección, entre ellas, establecen refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de ser. Las medidas de protección enlistadas en la CEDAW deben de encaminarse en términos de lo señalado en la recomendación para proteger la dignidad y la integridad de las mujeres. En los artículos 11 y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece el derecho de las personas a la protección de la ley o a su derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, de ataques ilegales a su honra, a su dignidad o reputación. Por su parte, el artículo 26 establece el principio de igualdad, protección ante la ley para todas las personas. Voy a enunciar el artículo 26, que a la letra nos indica que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A ese respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual efectiva contra cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra posición. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, conocida como Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, la violencia contra las mujeres se consideró como una de las esferas de especial preocupación y quedó plasmada con el objetivo estratégico. La violencia contra la mujer, señalado en la misma, impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola, menoscaba e impide a las mujeres el disfrute de los derechos humanos y las libertades. En el ámbito nacional o regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todas las personas son iguales ante la ley y en lo local, el artículo 4 constitucional, como lo referí anteriormente. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. El artículo 25 establece el derecho a que esta protección esté respaldada por un recurso judicial accesible y sencillo. Aquí quiero hacer una especial anotación en ese recurso judicial accesible y sencillo. Creo que en nuestro ámbito nacional aún nos falta mucho para determinar esa accesibilidad y sencillez. Me estoy refiriendo a eso porque, como todos ustedes lo saben, es un poco difícil y a veces inaccesible acceder a la justicia administrativa, que es ante el fiscal para levantar un acta, en donde creo que todos ustedes saben que tienen que perder todo el día para poder acceder a ese tipo de acta y en consecuencia a poder acceder a una medida de protección emitida por una autoridad administrativa. Y en el ámbito judicial, necesariamente vamos a tener que hacer una demanda o establecer una denuncia ante un juez competente para el efecto de que se pueda acceder a esa medida de protección y esperar un auto. Y entonces, pues aquí sí se hace un poco difícil el acceder a esa medida. Esa medida de protección. Espérame, hay una persona afuera, reciben el papel. ¿Cómo? Partes, en este caso vamos a seguir hablando de tratados internacionales, en donde, como les establecí, el artículo 25 nos establece una protección judicial que emite a toda persona que tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Los estados partes, bajo ese sentido, los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que imponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Esta convención fue complementada por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención es de Belén do Pará, que en su artículo 3 señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, estableciendo el derecho a vivir libremente y específicamente en su artículo 4 señala que todas las mujeres tienen derecho a la protección de todos sus derechos, en los que se encuentra la protección de la ley. Esta fue adoptada en San José de Costa Rica en el año de 1969 y es vinculante para México desde el año de 1981. Belém do Pará, en Brasil, en el artículo 4 nos establece que la mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Estos derechos corresponden, entre otros, al derecho a que se le respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, así como el derecho a igualdad de protección ante la ley, y el derecho a un recurso sencillo y rápido ante tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos. También establece el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar religión y creencias dentro de la ley, así como el derecho de tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. En el marco jurídico en materia de medidas de protección hacia las mujeres, en febrero del 2007 se publicó y entró en vigor la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta legislación aporta definiciones sobre violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género. En términos del artículo 5 de la misma, se entiende por violencia contra las mujeres cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Los tipos de violencia en términos del artículo 6 son los que todos ustedes conocen, como son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, psicológica o de cualquier forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. La ley contempla como tipos de violencia la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Vamos a brincar sobre las definiciones de este tipo de violencia porque pues aquí no se trata de violencia familiar, sino medidas de protección. Y entonces vamos a continuar con el tema y vamos a hacer la definición que la misma ley nos estipula sobre las órdenes de protección, que tienen como fin principal salvaguardar la seguridad de las víctimas, prevenir la violencia en su contra, restituirlas de sus derechos, protegerlas de cualquier tipo de violencia, entre otras. Esta protección es durante todo su ciclo de vida para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. En términos de la ley que hemos mencionado, que es la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida libre de Violencia, se denominan las órdenes de protección como actos de protección de urgente aplicación en función del interés superior de las víctimas y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán de otorgarse por autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia en contra de las mujeres. Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y podrán ser también de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Esta misma característica la posee el Código de Procedimientos Civiles en el artículo, en los artículos correspondientes a violencia familiar. Y asimismo nos las enumera, ¿sí? Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas. Normalmente estas medidas son emitidas por la Fiscalía y deben de ser ratificadas por un juez tanto del orden civil o del orden penal.
Y esto es muy específico, ¿eh? No quiero que se les pase o que no lo tomen en cuenta, porque pasado ese término dejan de tener vigencia y si no fueron ratificadas, entonces las víctimas de violencia se encuentran totalmente desprotegidas. Las órdenes de protección de emergencia son aquellas que se expiden en un término no mayor de 72 horas. Estas consisten en desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios del domicilio de los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima, así como el reingreso de la víctima al domicilio una vez que salvaguarde su seguridad y la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como cualquier integrante de la familia. Adicionalmente, yo agregaría también los casos de abstenerse de ocultar, dilapidar, enajenar cualquier otro bien que sea propiedad de ambos o nada más de la víctima o aún así del agresor, si es que esto constituye parte del patrimonio de la familia. Las órdenes de protección preventiva se otorgan en un máximo de 72 horas y consisten en retención y guarda de armas de fuego, propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia, así como el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima, uso y goce de bienes muebles que se encuentran en el inmueble y que sirva como domicilio de la víctima, así como el acceso a domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y a las de sus hijos o hijas, así como la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos. Así, el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio y brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. En este sentido, el Consejo Estatal de la Mujer en el Estado de México es una de las instituciones que brindan este tipo de asesoría o de auxilio, tanto en el orden administrativo como en el orden judicial. Esto con independencia de también otras instituciones como podría ser el Consejo Estatal de la Mujer o el DIF o los DIF municipales o estatales que brindan este tipo de servicio. Las órdenes de protección pueden ser emitidas por autoridades tanto federales como entidades federativas, así como las municipales no, sino como las fiscalías. Y para poderlas emitir, se deben de tomar ciertas características, como es el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con los que se cuente. Las órdenes de protección de naturaleza civil se consideran civiles en virtud de estar relacionadas con conflictos jurídicos que se resuelvan ante tribunales de orden civil, entre las que se pueden enlistar la suspensión temporal del agresor de régimen de visitas y convivencias y sus descendientes, prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, así como la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, el embargo preventivo de bienes del agresor que deberá inscribirse con carácter temporal ante el registro público de la propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias y obligaciones provisionales. Las órdenes de naturaleza civil deben tramitarse ante los juzgados de lo familiar y a falta de esto ante los juzgados civiles que correspondan. Aquí quiero hacer una especial apuntamiento en el sentido de que estas órdenes de protección no solamente van a ser emitidas dentro de un procedimiento de violencia familiar, toda vez que estas órdenes de protección pueden ser emitidas en cualquier procedimiento de carácter familiar e inclusive civil. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una medida de protección consiste en fijación de pensión alimenticia en forma provisional y no necesariamente va a ser emitido dentro de un procedimiento de violencia. Ahora bien, si nos encontramos ante un procedimiento de carácter civil en donde nos encontramos con categorías sospechosas, como podría ser personas de avanzada edad o personas que se encuentran
eminentemente vulnerables, es obligación del juez emitir ciertas medidas de protección para lograr una igualdad entre las partes. Por eso es que me estoy refiriendo que no solamente son privativas de un procedimiento de carácter familiar, de violencia familiar. Es parte de las obligaciones de los juzgadores en materia civil, familiar y penal valorar si es necesario o no la medida de protección, en cuyo caso se emitirá o no la orden de protección. También recae en los juzgadores decidir el tipo de derechos de las mujeres víctimas de violencia que pretende proteger al momento procesal para hacerlo. Y vuelvo a repetir, no siempre va a ser mujeres víctimas de violencia, sino también cuando caemos en cualquier categoría sospechosa. Además de que el juzgador es quien deberá de valorar si en la sentencia se otorgarán órdenes de protección con una temporalidad indefinida a favor de la víctima. En el propio reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, se establece la obligatoriedad de las autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, de monitorear y generar base de datos sobre las órdenes de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, tenemos en el artículo 8 de este reglamento que para que las mujeres obtengan el beneficio a fin de acceder a las medidas de protección, deberán realizar las acciones necesarias para que una autoridad competente emita a su favor una orden de protección. Estas, en forma enunciativa, deberán ser solicitarla en forma verbal o escrita, personalmente o excepcionalmente por conducto de una persona cuando se encuentre en estado de riesgo u otras circunstancias excepcionales. La solicitud deberá ser ratificada en un término de 5 días naturales posteriores al momento en que se haya cesado el estado de riesgo o el impedimento en su actuación directa. Esto prácticamente estamos hablando de carácter penal, porque en carácter civil debe ser presentada ante la autoridad competente, un juez civil, un juez familiar o un civil donde no se cuente con este tipo de jueces. Las órdenes de protección tienen una vigencia, pero una vez vencidas se pueden solicitar otras subsecuentes en caso de que continúen vigentes los motivos por los que se emitió la primera. El artículo 41 del reglamento de que estamos hablando establece algunos elementos que deben de tomar en cuenta los juzgadores en el momento en que emiten las órdenes de protección. Esto deben de ser tales como el tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia, los antecedentes violentos del agresor, la gravedad del daño causado por la violencia, la magnitud del daño causado y cualquier otra información relevante a la condición de la víctima y el agresor. Toda orden de protección deberá ser emitida por separado, es decir, debe de ser totalmente expresa y debe de constar en un documento único e independiente en un expediente. Aun cuando sea parte de este, deberá contener como mínimo los datos que son fecha, hora, lugar, vigencia, el nombre de las personas que protege, el nombre o nombres de contra quien se expide, el tipo de orden de que se trate, que debe ser preventiva, civil, etcétera. El señalamiento de la autoridad que la emite y además debe de señalar en su contenido a la autoridad que sea competente, que en su caso deberá llevar a cabo acciones con el fin de auxiliar la protección de las mujeres víctimas de violencia. En el caso de las entidades federativas, podemos señalar que la mayoría establece medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia en sus legislaciones de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y en específico procedimientos para que las autoridades penales, civiles o familiares puedan otorgarlas. Esto va a variar según la entidad federativa. En el Estado de México tenemos una ley estatal muy similar a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es muy similar casi en sus articulados, así como el reglamento correspondiente y el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México nos establece en los procedimientos especiales un apartado de procedimiento de violencia familiar que tiene como característica la emisión de medidas de protección de carácter civil en un procedimiento que debería de ser muy ágil porque basta la simple violencia de la existencia de una conducta que podría ser considerada como violencia para que se emita una orden de protección a favor del receptor de violencia.
Y quiero decir, vuelvo a enfatizar el hecho de que no simplemente van a ser las mujeres las víctimas de violencia, sino también estas pueden revestir el carácter de presuntas generadoras de violencia. Y pues bueno, estaría a sus órdenes para cualquier pregunta. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Maestra. Hola, hola. Hola. Maestra. El efecto de poder exponerles un poco sobre medidas de protección, en este caso de las mujeres o de cualquier persona que sufra la violencia, y también felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por el próximo Día del Abogado, en el que espero tengan el mejor de sus días y sus familiares se encuentren a gusto con ustedes y lo celebren de la mejor forma con sus colegas y con su familia. Maestra, ¿me escucha? Hola. Hola. No la escucho, maestra. Para cualquier pregunta que estoy a sus... Un momento, estimada audiencia, tuvimos una falla técnica, pero estamos tratando de conectarnos nuevamente con la maestra. Un segundo. Listo, ahora sí ya nos escuchamos. Le leo las preguntas. Sí, pero sí terminé la exposición o no Sí, la... sí, todo quedó muy bien. De hecho, nos está viendo el público. Le leo las preguntas. Sí, a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Tenemos saludos de Justicia Libre para Todos, Giancarlo Dominic, RZ del Edith Carmen, Iván Ortiz, Alejandrina Herrera, Herman Gess, Ivonne Rosales, Francisco Armengol, Katy Marroquín, Quetzali Delfina, Juan Aguilar, Xiomara de Soto, es abogada y notaria, le saluda desde Guatemala. Sergio Leroy le manda saludos desde Ciudad Victoria. Guadalupe Ávila, saludos desde Morelos. Jorge Jiménez, buenas tardes, saludos desde Toluca. Julia Villaseñor, Tijuana presente. Javier Negrete Albarrán, saludos señoría desde Toluca, Estado de México. Tenemos también
Unas preguntitas. A sus órdenes. Nos pregunta Luis JM. ¿Qué castigo tendrá la mujer que solicita una medida de protección y miente sobre los hechos? El juez, ante el bajo estándar probatorio, concede esa medida sin audiencia del supuesto agresor. Tiene usted toda la razón. Como lo mencioné durante la exposición, basta un indicio de que existe un tipo de violencia para que se conceda la medida de protección. Desgraciadamente, ni en la legislación ni en los tratados internacionales existe una penalidad que deba de ser aplicada y que debe de ser ejemplar para las personas que mienten para obtener una medida de protección. Desgraciadamente, es una práctica común en los tribunales el hecho de que se pretenda realizar unos procedimientos de violencia familiar para el efecto de excluir a una persona de su domicilio y ya habiéndola excluido, iniciar otro tipo de procedimientos como podría ser guardia y custodia o obtener una pensión alimenticia favorable. Yo creo que en nuestras legislaciones aún nos falta ser más estrictos sobre ese tipo de medidas que se están concediendo como un instrumento para obtener ganancias de otra índole. Entonces, yo creo que ahí sí tienen los legisladores un poco de trabajo para poder legislar en ese sentido. Gracias, maestra. Continúo. Nos pregunta Xiomara de Soto. ¿Puede ejemplificar la violencia económica y en consecuencia la medida de protección? Gracias. Sí, mira, es un tipo de violencia que existe que normalmente no es tan visible como la violencia física, que podemos tener moretones o algunas cosas que son visibles a la vista. Tratándose de violencia económica, te voy a poner un ejemplo. Es cuando a ti se te restringe en lo mínimo lo necesario para una subsistencia. Y esta no es acorde a la posibilidad de quien debe de dar la pensión alimenticia. Recuerda que los alimentos son otorgados en base a posibilidad y necesidad. Entonces, si tienes la posibilidad y tienes una necesidad y esta no es satisfecha en forma satisfactoria, y entonces se te está restringiendo o se te está mintiendo sobre los ingresos del acreedor alimentario, entonces ahí se está configurando una violencia económica. De igual forma, cuando así a ti se te quita tus ingresos y son administrados por una tercera persona y se te da lo mínimo para tu subsistencia, ahí hay una violencia de carácter económico. Gracias, maestra. Continúo. Nos dice Francisco Armengol González. ¿Qué sucede cuando la mujer tiene un hijo y le pone sus apellidos y el padre deja de apoyarlos económicamente? Aquí yo tendría que preguntarte si existe un reconocimiento o no existe un reconocimiento, porque tendríamos obligaciones de carácter alimentario derivados de una filiación. Si en este caso tú me estás diciendo que la mujer le puso sus apellidos, quiere decir que no existe un reconocimiento, entonces necesariamente tendrías que irnos a un juicio de paternidad, pero si te lo está negando, bueno, tendrías que autoridad, o sea, si tienes derivado de una filiación o una relación, vamos a hablar de carácter matrimonio, en donde si nace dentro del término establecido por la ley, se considera hijo de matrimonio, entonces debería de llevar tus apellidos. Entonces, pues aquí deberíamos de ver el caso concreto para ver de que si existe esas situaciones o no. Gracias, maestra. Continúo. Aileen Cat, ¿en qué momento del proceso se deben pedir las medidas de protección? Va a depender del procedimiento que estés tramitando. Si lo realizas en materia administrativa ante la fiscalía, debe ser al momento en que realizas la denuncia. Si lo haces mediante un procedimiento de violencia familiar de carácter civil, debes de solicitarla al momento de presentar tu solicitud. Si surge durante el procedimiento en un juicio de carácter civil, entonces deberá de hacerse en el momento en que surja la categoría sospechosa. Va a depender todo del procedimiento. Gracias, maestra. Continúo. Adriana Cerón, maestra, desde la petición de una orden de protección, ¿en cuánto tiempo la autoridad familiar nos daría una respuesta? Debe de emitirla dentro del término establecido.
Si hablamos de carácter civil, tú recuerdas que debe de emitirse dentro, o sea, al día siguiente, debe de emitirse la orden de protección y debería de hacerse ante el menor indicio de la existencia de una violencia. Gracias, maestra. Continúo. Julia Villaseñor, maestra, ¿podría él o la jueza familiar dar vista al Ministerio Público para que pueda emitir la orden de protección de manera urgente para el caso que no lo establece la ley en la entidad federativa? Sí, pero tienes la legislación federal y tienes los tratados internacionales. Entonces, aunque no la establezca la entidad federativa, recuerda que México tiene suscritos tratados internacionales que protegen la violencia y por ende te obliga a la emisión de medidas de protección. Y normalmente casi todos los estados, derivado de la Ley Federal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obligó a los estados a emitir leyes similares en ese sentido con sus reglamentos respectivos. Entonces, habría que revisarla y si no irte a la legislación federal o irte a los tratados internacionales. Gracias, maestra. Nos comenta Cecilia Herrera, gracias por la ponencia. Y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre medida de protección y medida cautelar? Son diferentes y están establecidas en el están establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Las medidas cautelares generalmente te van a prevenir o vamos a decir como salvaguardar, así como quiero explicártelo, o sea, te va a salvaguardar tu persona, tus bienes. ¿Y cuál era la otra medida? Se me fue ahorita. La medida de protección. Y las medidas de protección te van a proteger sobre actos de violencia familiar, aunque te voy a decir una cosa, las medidas de protección pueden incluir las medidas cautelares, ¿sí? Siempre y cuando protejan. Gracias, maestra. Le leo otra preguntita. René Maturano Maturano. ¿Por qué el procedimiento especial de violencia familiar se le llama al demandado generador de violencia? Mira, estamos ante unas cuestiones de carácter técnicas, al igual que podríamos llamar actor y demandado, tercero llamado a juicio o agente del Ministerio Público. En este caso, o sea, por cuestiones técnicas, se le llama receptor de violencia, porque si no los establece el código, bueno, las leyes, tanto la ley de acceso como los tratados internacionales, no los establece de esa forma. Y si tú lees los primeros artículos, siempre te da las acepciones correspondientes y en este caso te lo enumera de esa forma como receptor y generador de violencia. O sea, es una forma de llamar los tecnicismos. Gracias, maestra. Tenemos otra preguntita. Dice, bueno, es comentario más que nada. María Eugenia Negrete, muchas gracias, todo muy claro. Como usted lo acaba de mencionar, en algunas ocasiones las autoridades administrativas son ineficaces, pero esa situación habría que reiterar de nueva cuenta. Igual para todos, feliz día del abogado ya próximo. Saludos desde Ocoyoacac, México. Igualmente, saludos para todos. Y continúo con los saludos en lo que a ver si llegan más preguntitas. Le saluda René Maturano Maturano, dice muy buena ponencia, la felicito. Jess Holguín, saludos desde Tasquillo Hidalgo. Le manda saludos Lidia Castillo. Julio César Cruz Mejía, gracias. Le envió saludos desde Pachuca Hidalgo. Y Rosalba Cázares Ruiz también le manda saludos. Gracias. Saludos a todos ustedes también y nuevamente reiterándoles mis felicitaciones por el próximo Día del Abogado, que todos se la pasen muy bien en compañía de todos sus colegas. Muchas gracias. ¿Gusta agregar algo más, maestra? Bueno, pues creo que ya no hay preguntas. Nuevamente mi agradecimiento a la revista Lex Informa y a su director, el licenciado René Castelán. Y muchas gracias por sus saludos, todos son unos amigos muy, muy añorables, de veras, mis felicitaciones y reciban todos un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias, maestra, estamos en contacto para una siguiente charla, porque la verdad nos gustó muchísimo su participación. Muchas gracias, se los agradezco a todos, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Que tengan excelente tarde todos, hasta luego.